Hello and welcome. ¿Qué tal, jóvenes? Hoy vamos a explicarles un poco sobre el tema de la voz activa versus la voz pasiva en inglés. Active and passive voice in English. Este tema puede ser utilizado, maneja muchos tiempos verbales, pero nos vamos a enfocar solo en algunos acá. Veamos, primero, ¿qué es la voz activa? La voz activa es la forma común en que escribimos las oraciones. Es la forma en que hablamos cuando enfatizamos quién hizo o fue parte de alguna situación. O sea, nuestro lenguaje cotidiano, ¿verdad? Yo hice la tarea. I do my homework. Así, ¿verdad? Cuando hablamos así de esa forma, es la forma cotidiana o tradicional en la que hablamos. Simples oraciones en diferentes tiempos. Y bien, la estructura para la voz activa es sujeto más verbo más objeto. Ejemplos. Veamos. Estos ejemplos están en los diferentes tiempos como aquí les he indicado. Presente afirmativo, pasado afirmativo y futuro afirmativo también. Bien, el punto es que puede también ser utilizado en diferentes tiempos, les decía. Acá yo solamente les he puesto estos tres ejemplos, pero también están los tiempos más compuestos, más complejos. Así que veamos cada uno de estos. I work a project every day. Les he subrayado, o mejor dicho, les he remarcado acá. Work es el verbo y como pueden ver está en presente, ¿verdad? Y es afirmativo porque no tenemos el not aquí y el do, ¿verdad? I do not work. I don't work. Ese sería el negativo. Acá solo lo tengo en presente afirmativo, pero como les digo, la voz activa puede ser cualquier tiempo, ya sea afirmativo, negativo, pregunta, presente, pasado, futuro, los tiempos progresivos y los tiempos compuestos, ¿verdad? Bueno, sigamos con el segundo ejemplo. I worked a project yesterday. Yo trabajé un proyecto ayer. Está pues en pasado y afirmativo también porque no tiene el auxiliar did not o didn't para ser negativo, ¿verdad? I will work a project next week. Trabajaré un proyecto la próxima semana. Futuro, ¿verdad? Afirmativo porque igual no tenemos el not acá. Por eso es afirmativo. I will work porque este will, recuerden, indica el futuro. Bien, una vez tenemos clara la voz activa, veamos la voz pasiva, ¿qué es? Esto significa que en la voz pasiva, cuando es más importante la situación, no la persona. O sea, cuando nos interesa la situación, lo que pasó, no en sí, o lo que pasa, ¿verdad? No en sí la persona que realiza eso. O cuando no queremos mencionar culpables en alguna situación. Les puedo poner un ejemplo en un matrimonio, ya sea el hombre o la mujer, cualquiera de los dos ha cometido un error. Entonces, para no ser tan directos, podemos usar la voz pasiva y decir mistakes are made. Los errores son hechos, ¿verdad? O sea, como todo humano, ¿verdad? Cometemos errores. Eso quiere decir. Entonces, recuerden, la voz pasiva es en sí lo opuesto a la voz activa. Claro, hay que fijarse en el tiempo que se habla. Debe ser pues adecuado. Veamos la estructura. Bien, en la estructura tenemos el objeto que va primero, ¿verdad? El verbo to be conjugado. Ahí tienen que ver si es en, en qué tiempo y también ver si es para singular o plural. Depende también. El pasado participio de los verbos o del verbo que se está usando en la oración. Y la preposición by
y el sujeto, ¿verdad? Que hace esa acción, que va al final en este caso. Bien, recordarles que esta frase en sí, by, y el sujeto que estamos usando en la oración pasiva puede ser tácito. Pueden dejar las oraciones como en este ejemplo hasta acá, hasta everyday, sin especificar by me, porque la verdad no nos interesa quién ha realizado esa acción, sino el qué, ¿verdad? En este caso, un proyecto. Veamos ahora con más detalle estos ejemplos. A project is worked every day. Presente afirmativo pasivo, ¿verdad? A project is worked every day. Acá un proyecto es trabajado cada día o diariamente por mí. Un proyecto fue trabajado ayer por mí. Un proyecto será trabajado la próxima semana por mí. Aquí, ¿verdad? Como les repito, el by me, o sea, yo quien soy, quien está haciendo este proyecto, no es necesario colocarlo, ¿verdad? Lo pueden dejar tácito, poner el punto hasta esta parte, o lo pueden especificar en la oración. Ahora vean el contraste, voz activa y voz pasiva. Como pueden ver acá en la voz activa y la voz pasiva tenemos la misma oración, o sea, el sentido de la oración se entiende mucho. Queremos decir lo mismo y se entiende, ¿verdad? Mary writes poetry. Sabemos que ella lo hace, ¿verdad? Y en la voz pasiva, al decirlo de la otra forma, lo que hacemos es que primero identificamos el object o el objeto, como pueden ver acá. En esta oración, el object o objeto se convierte en el sujeto en la voz pasiva. Poetry pasa para al inicio de la oración en la voz pasiva y acá estaba al final, ¿verdad? En la voz activa. Luego entonces, como pueden ver, el sujeto de la voz activa se va hasta el final, o sea, se convierte en el objeto en esta oración pasiva, ¿verdad? O sea, se hace un intercambio. Y bueno, hay que fijarse el tiempo verbal del que está esta palabrita acá, este verbo. ¿Qué tiempo es? Es presente. Y esta oración es afirmativa, ¿verdad? Que no tenemos negativos acá. Y bueno, entonces, en la voz pasiva se forma con el verbo to be, decíamos en la estructura, y el participio del verbo que se está usando en la voz activa. Entonces sería is written. Is porque es presente. El verbo va a mandar qué conjugación en sí del verbo to be vamos a utilizar y este será escrito en participio. Y de esta forma pues luego colocan ustedes acá ese by, lo agregan y ponen pues el sujeto que era acá se va acá al final como el object. Mary. Bueno, para esa parte, la última de la oración, deben ustedes manejar el sujeto y los pronombres objetos. Acá pues yo les he colocado este ejemplo. Yo, mi. Este es un pronombre sujeto, ¿verdad? Pronombre personal o pronombres objetos que son me, you, him, her, it, us, you, them. Y acá están entre paréntesis los significados, ¿verdad? Entonces si ustedes allá decían by me, es por mí. Y así, ¿verdad? Por ti, by you, by him, por él, by her, por ella, por él también, depende de qué estemos hablando, es más que todo usado para cosas o animales. Us, nos o nosotros, you o vosotros, ¿verdad? Ustedes. Them, los, ¿verdad? O ellos también. Bien, recordar también que necesitan tener la tabla de o saberse, ¿verdad? De los verbos regulares e irregulares en el pasado, ya que este pues contiene el presente, el pasado y el participio. Entonces deben sabérselo ustedes.
Bueno, para mis estudiantes pueden ver esa tabla en la página 136 de su libro. Y de ahí pues pueden usar los participios. Pueden ver algunos. Sigamos con otros ejemplos de oraciones en presente simple y presente simple pasivo. Bien, les decía, acá vamos a ver nada más el presente simple y presente simple pasivo, porque hay que ir paso a paso. En esta oportunidad, pues, veamos el presente simple en esta oración. Esta es una oración de voz activa. I write a poem every month, ¿verdad? Es una forma natural de decir una oración, expresarnos, ¿verdad? Pero en voz pasiva, miren cómo cambia. Acá les he subrayado. A poem pasa para ser sujeto en la pasiva y acá era objeto, ¿verdad? El objeto suele estar en el complemento de la oración, o sea, después del verbo principal. A poem is written every month by me. ¿Por qué les he puesto acá en negrita me? Porque con este estamos sustituyendo al yo, ¿verdad? Pero acá significa me. Recuerden que los pronombres objetos siempre van al final de la oración como objeto, ¿verdad? En el complemento acá. En la activa, digamos, she sends a letter to my aunt. She sends es el verbo principal. Pueden ver aquí está en presente, tiene la regla aplicada que es agregar la S cuando es she, he, it, ¿verdad? Entonces aquí está esa S. Y recuerden que este verbo nos indica que la oración está en presente y es tercera persona. O sea que el verbo to be en la pasiva debe ir conjugado en tercera persona y el verbo cambiado y buscado ustedes en su tabla de los verbos irregulares, en este caso este es irregular, buscan el participio y es sent. To my aunt, by quién, ¿por quién? By her. Y este her, pues recuerden que es este she de la pasiva, al de la activa. Siguiente ejemplo. You paint nice portraits. You en la pasiva. Nice portraits, o sea, esto pasa para acá. Paint es un verbo regular. Se le agrega ed a los verbos regulares para hacer el pasado y su participio, que suele ser el mismo cuando son regulares. Comparten el pasado y el participio. Pues son iguales, agregando ed. Esa es la regla de los verbos regulares. Entonces, acá quedaría painted by you. ¿Ok? Are. ¿Por qué es are? Porque pueden ver acá el objeto en la activa es nice portraits. Retratos muy bonitos, ¿verdad? Tú pintas retratos muy bonitos. Entonces, retratos muy bonitos son pintados por ti. O solo son pintados hasta acá. Se va a entender, ¿verdad? Y bueno, de esa forma estamos viendo acá unos ejemplos del presente simple y presente simple pasivo. Bien, ahora practiquemos realizando los siguientes ejercicios de la voz activa y pasiva en el presente simple. En la voz activa tenemos acá el ejemplo de mechanic repairs the car. Entonces, identificamos primero el sujeto es the mechanic y el object es the car. El verbo principal es repairs. En la pasiva tienen que colocar este pasa a ser sujeto en la pasiva, entonces solo coloquen the car, luego fijémonos en el verbo, está en presente, entonces si hablo de el carro sería it, ¿verdad? Me estoy refiriendo a una cosa, it, tercera persona singular, entonces el verbo to be va a ser is. Y ahora busquemos el participio de repair. Repair es un verbo regular, se le agrega ed. Entonces sería the car
is repaired. ¿Por quién? By the mechanic. O sea, aquí tienen que seguir la estructura que fue compartida al principio. Ahora veamos una oración pasiva y pasémosla a activa. Solo es hacer el cambio ahora. A photography is taken by her. Entonces, si tenemos her acá, el pronombre sujeto o personal va a ser she. O puede ser aquí un nombre de una mujer, ¿verdad? O aquí también nombre de una mujer, o sea, puede variar. Aquí puede ser Mary. Entonces vamos a comenzar en la activa con Mary. Por ejemplo, Mary. Este verbo lo convertimos en presente simple. Entonces sería she takes. No le agregan la S. Takes a photography. Ahora en la active. Siguiente. He catches many fish in the river. Many fish es el object y es plural. Fish es un plural irregular, ¿verdad? Porque se mantiene. Este es usado para singular y para plural. Fish. He catches many fish. Tenemos he acá. Entonces aquí recuerden cómo va a ser, ¿verdad? Many fish. Y como es plural, vamos a usar are. Porque nos fijamos en este, ¿verdad? Que pasa a ser sujeto acá. Many fish are caught. Busquen ustedes el verbo catch en su tabla y van a ver que es caught. ¿Ok? In the river by him. Busquen el pronombre objeto de he. ¿Qué sería? Que es him. Ok. Y es así pues que finalizamos esta entrega con este tema. Muy interesante. Les agradezco entonces y espero que sea de mucha ayuda para comprender una parte pues de la voz activa y la voz pasiva en el inglés, específicamente en el presente simple. Thank you very much and have a nice day.